Hola chicos, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Bueno, Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Hola, Buenas buenas tardes. tardes, profe. bueno, ya son, no sé, yo tengo acá las y 7, así que ya no acepto más a nadie. Yo lo que, bueno, ahí habían algunos alumnos que me decían si iban a tener clases de consultas y justo, bueno, hoy hay paro. Entonces, es como que lo voy a hacer en forma virtual, digamos. Háganme las consultas que necesiten por el tema del recuperatorio. No sé si todo lo que están ahora es porque están en el recuperatorio o bien eh, se fueron al recuperatorio o bien o quieren hacer otra consulta. A lo mejor hay alguien que no fue que no va al recuperatorio y quiere hacer otro tipo de consulta. Resolvemos ahora y después ya empiezo con los del parcial, de los presentes ahí, no sé, o todos están por ¿Hay alguien que está fuera del recuperatorio? ¿Hola? Es todo por el recuperatorio, entonces. Sí, Sí, parece profe. que sí, profe. Bien. Háganme las consultas que ustedes necesiten y bueno, yo estoy acá. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería hacer esta pregunta. El tamaño de la empresa, ¿no? Porque generalmente en los enunciados siempre dice que fabrica y comercializa. Mm. Cuando yo hablo de que fabrica, yo me estoy refiriendo a una industria, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo yo la considero si es pesada o liviana? Porque si yo hablo de una industria o de una fábrica de, por ejemplo, de acá de uno de los parciales decía fábrica de harina, Mm, la tomaron como si fuera una industria liviana. mm. Entonces, ¿de acuerdo a qué criterio yo considero que es liviana o es pesada? Y bueno, de acuerdo a lo que produce, o sea, por ejemplo, si produce, a ver, maquinarias, ¿no es Ujú. cierto? O sea, entonces ahí yo interpreto de que es una fábrica, es una industria pesada, o fábrica de autos, todo eso. Claro. Pero en el caso, no solamente ustedes tienen que ver, digamos, la actividad que diga fabrica, sino cómo realiza esa actividad, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que sean electrodomésticos, por ejemplo, que es lo que más se da, o en este caso del parcial que eran muebles, donde ustedes ahí decía que no solamente fabricaban y vendían, sino que también había ensamble, o sea, se ensamblaba entonces, o bien por ahí tercerizan a través de con las que conforman el grupo económico o no, con Sí. otros, y entonces eso hace de que no se requiera tanta inversión inmovilizada. Ujú. ¿Sí? Entonces ustedes, teniendo en cuenta la actividad en principio que si dice fábrica, uno interpreta que sí o sí el activo no corriente tiene que ser superior al corriente. Sí. Si ensambla o terceriza, ya no es necesario que tenga tanta inversión inmovilizada. Y después, teniendo en cuenta el contexto, la empresa tiende a estar más líquida, por lo tanto, tiende a no tener tanta inversión inmovilizada para poder hacer cambios. Pero siempre está sujeto al tipo de actividad, porque si es una empresa que necesita maquinarias, no podemos omitir eso. Claro, entonces, profesora, si la empresa, pongámosle que el título diga fabrica y comercializa, pero en definitiva la actividad que realiza es ensamblar, entonces ya no estamos hablando entonces de una actividad industrial. No, es industrial. Lo que pasa es que no es una industria pesada.
Ajá. Pero Ahí por tendríamos, eso, en ese caso, cuando, bueno, la mayoría lo que ha puesto en la respuesta es como está en la solución que pusieron, por ser una actividad industrial, no No es acorde. es acorde, ¿no? Si ustedes Sí. me hubieran puesto que era acorde, teniendo en cuenta que ensambla y teniendo en cuenta que hay actividades que se terceriza, yo lo hubiera aceptado también, como que está correcta la respuesta. Bien. Pero nadie lo hizo así, o sea, todos han puesto que industria, entonces no estaba mal. Lo único que sí les pedíamos era las dos cosas. Una era por la actividad, cómo realiza la actividad, y el otro tema era el contexto. Bien. Hay algunos que pusieron solamente por la actividad y no el contexto, otros el contexto y no la actividad. Por eso les puse incompleto. En mi caso, ¿no? No sé si en todos los casos estarán así. profe, Sí. y nosotros, bueno, nosotros empezamos con el diagrama de bloque y después empezamos contando, digamos, analizando si la empresa está acorde o no, pero no me acuerdo qué profe dijo de que puede que esté debajo del diagrama de bloque o esté en la conclusión. Y a criterio de usted, ¿qué prefiere, digamos? Porque El como no todas diagrama las del empresas bloque esté después de las No. conclusiones. El análisis cuando uno dice si es acorde o no la estructura. Lo que pasa es que está bien. Para mí, no lo correcto. Son puntos de vista. Con que esté en algún lado no hay problema. El tema es que en algunos casos me ha pasado que yo ya estaba corrigiendo y estaba en la conclusión y bueno, tuve que tachar la observación. Para mí lo mejor sería que ustedes, como van haciendo el parcial, ahí lo pongan al principio. ¿Sí? Pero si lo ponen en algún lado, al final, no en tan desordenado ni en cualquier lado, sino al final, no habría problema, pero tengan en cuenta que esté todo, ¿no? Completo. O sea, no solamente, porque muchos ponen, no se condice porque es una industria liviana y punto. Y ahí terminó la conclusión. Tienen que poner completo, que tiene que ser lo que les acabo de decir. O sea, ustedes tienen que ver la actividad, qué tipo de industria es y cómo realiza la actividad. Y después el contexto. Las tres cosas, digamos así. Profe, sobre las tendencias. Sí. O sea, en el indicador, una de las profes había dicho que simplemente pongamos la interpretación literal, o sea, el indicador representa, no sé, tal cosa porque, por ejemplo, el numerador es mayor que el denominador y punto. Y después en las conclusiones pongamos realmente por qué pasó que aumentó de un indicador al otro o algo así. ¿Usted cómo prefiere que lo hagamos? Lo mismo, o sea, lo mismo. El tema es que se tienen que hacer. En muchos de los casos, si ustedes me dicen y en ningún lado me explican el por qué y que me digan por qué te aumentó más que proporcional, menos que proporcional y no lo explican, para mí no hay interpretación, eso es simple matemática. Bien. Profe, otra consulta Sí. sobre el efecto apalancamiento, ¿vio? ¿Ahí es necesario que nosotros hagamos la tendencia, digamos, de un año a otro, cuánto fue el apalancamiento? Sí. O sea, que lo expliquemos en la... Sí. Yo lo que les pido, por favor, es que cuando les den los datos, los toman esos datos, porque ustedes muchas veces por ahí, a lo mejor ahí se les va un poco el tiempo y ponen a calcular esos indicadores dados. Los indicadores que están dados ya están, ¿sí? Y calculen los otros indicadores que no fueron dados. Y después tienen que calcular la tendencia, o sea, de decir, supongamos, el efecto palanca ha mejorado. Ustedes por ahí pueden haber puesto sí, porque el efecto palanca fue desfavorable en ambos ejercicios, pero ahora es menos desfavorable que antes. ¿Sí?
Bueno, pero yo quiero saber por qué es lo que ha pasado, qué pasó con las rentabilidades que ustedes depende que cuál han calculado. Si han hecho la relación, por ejemplo, en el parcial, ustedes ya tenían el dato de la rentabilidad económica. Entonces, para ustedes era más fácil calcular el costo del pasivo y listo. Y lo relacionaban y ya está. Ojo, pueden haber hecho la rentabilidad financiera también, pero hay que tener cuidado con la rentabilidad financiera, ya que la rentabilidad económica está antes del impuesto a las ganancias. Entonces, la rentabilidad financiera también tiene que estar antes del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Porque si ustedes calculan la rentabilidad financiera con el resultado neto final, que es después del impuesto a la ganancia, y lo relacionan con la rentabilidad económica que está antes, porque está antes de los resultados financieros generados por el pasivo y antes del impuesto a la ganancia, por lo tanto. Entonces, no, van a hacer esa diferencia y eso van a hacer esa relación y eso va a estar mal. Entonces, si le dan la rentabilidad económica, es preferible que ustedes hagan el costo del pasivo. En el costo del pasivo, bueno, varios estaban bien la fórmula. En otros casos estaba mal porque no restaron, omitieron o excluyeron, como quieran decir, las previsiones. Claro, profe. Mi duda más iba a la interpretación, digamos, que nosotros damos, ¿vio? Porque el cálculo sí lo sacamos con la fórmula, sacando la tendencia de los 2 años. Y Y tiene que eso, explicar el por qué, si es porque aumentaron, en este caso, la rentabilidad económica había aumentado y si mal no recuerdo el costo de pasivo disminuyó. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que decir. claro, yo decía en la interpretación, en el cómo, digamos, armar la interpretación con relación a la tendencia. Por eso, o sea... Profe, pero ahí podría ser, por ejemplo, con respecto a lo que es la rentabilidad económica y el costo de pasivo, al momento de explicar, por ejemplo, si tiene que ver con lo que es el activo promedio, o sea, explicarlo también en base a eso. Eso, si vos querés explicar lo del activo promedio y estás explicando qué es lo que ha pasado con la rentabilidad económica. Claro, por eso, ¿Sí? para después ya irme a la explicación del apalancamiento, que ahí sí comparo rentabilidad económica con el costo del pasivo, si una Sí, cubre o no cubre. porque vos vas a decir, ahí primero vas a explicar la rentabilidad económica aumentó, supongamos que haya aumentado, debido a que los resultados financieros, los resultados ordinarios antes de los costos financieros generados por el pasivo aumentó en relación al activo promedio. Si quiere justificar que aumentó la rentabilidad económica. Profe, y Sí. cuando, por ejemplo, calculamos la rentabilidad económica y podemos decir una interpretación de esa, porque, por ejemplo, yo diría, no sé, la rentabilidad económica, como el parcial, creo, tenía un 0,32. Y yo podría decir, 22%, ¿no? Por lo general es preferible decir y hablar de rentabilidad en por ciento, ¿no? Sí. claro, ¿no? Pero podría decir, la empresa tiene una rentabilidad económica de 0,32, que significa que por cada peso de activo en promedio invertido, la empresa gana 0,32, sin tener en cuenta cómo se financió. ¿Estaría bien esa? Sí, esa es la interpretación de la rentabilidad económica. Claro. Y después el costo de pasivo, por ejemplo, puede ser, la empresa tiene un costo del pasivo de 0,51, lo que significa que la empresa le costó 0,51 pesos financiar a la inversión. ¿Está bien? Pero a la inversión que ha pedido prestado, ¿no? Porque la relación acá del resultado financiero generado por el pasivo sobre pasivo, ¿no? Claro, después dice, es decir, que por cada peso aportado por los terceros, se les retribuye 0,51 pesos. Sí, ahí está mejor. Ajá, bien. Y después, bueno, ya tengo que hacer la interpretación
del efecto palanca relacionando los dos, digamos. Sí. Profe, Sí. cuando vamos a dar el visto bueno, ¿no? Después de haber calculado todos los indicadores y eso, la profesora Cruz dijo que tomemos la palabra o está buena, o está regular, o está mala. Mm, En algunos parciales dice que la situación, o sea, que la empresa está sólida. Eso significa que está buena, sí. que es buena. Bien, y yo le quiero hacer ahora una consulta con respecto a lo que estaba viendo, ¿no? Por ejemplo, a mí en un parcial me dio el autofinanciamiento negativo y el efecto palanca también me da negativo. Y en la conclusión, bueno, y después algunos indicadores, bueno, me dan positivo, el endeudamiento en moneda extranjera me daba alto, y ponen que la situación es sólida. Mm, Eso tiene que ver, o sea, después yo cuando leo, esos son los resultados de ese ejercicio del que yo estoy analizando, ¿no? Cuando yo hago la tendencia con el ejercicio anterior, es como que dice que mejoró un poco el efecto palanca o que aumentó un poco el autofinanciamiento. Entonces yo digo, ¿cuál es la explicación de que esté buena si en ese ejercicio no tiene autofinanciamiento y el efecto palanca fue desfavorable? mm. ¿Es por la tendencia que se dice que es sólida la empresa? Para mí no es sólida. Es que para mí tampoco, pero en el parcial que yo vi, que lo acabo de ver hace ratito, que no lo tengo acá, lo tengo todo mezclado, en el parcial dice que es sólida. Y yo pienso que lo ¿Está pusieron. como solución dado por la docente? Sí, profe, está con solución ese parcial. No me acuerdo de qué año es porque tengo un montón, pero está como solución. O sea, para mí la empresa está mal. Sí, Ahora, o sea, la empresa no está bien y tiene indicadores donde si no se autofinancia y el efecto palanca no le fue conveniente haber tomado capital ajeno y me estás diciendo, bueno, de esos 2 puntos, digamos, es como que eso es algo negativo. Está bien. sí, Más sí. allá que haya mejorado, es como que vos mismo me lo estás diciendo, la empresa ha mejorado. ¿Sí? En tendencia sí. Pero sigue, no está sólida todavía. Ajá. O sea, es lo mismo que ustedes. Por eso yo le digo, en estos casos, bueno, no sé qué habrá pasado ahí en la corrección, no te puedo decir. Pero yo sí te diría, para mí no es sólida. O No, no, sea, es que es lo mismo que vos vayas al médico y tenga la diabetes, tenga no sé qué, 2 o 3 indicadores malos y diga, no, andate, estás bien, estás sano. Ujú. O sea, no, que has mejorado. A lo mejor tus indicadores no eran tan buenos y has mejorado. Pero sigue estando por ahí que hacer medidas correctivas. Bueno, vos en tu caso seguir con el tratamiento y en el caso de la empresa seguir con medidas correctivas o sugerencias que hace el analista. No, porque a ver, yo analicé ese parcial y para mí la situación de la empresa no era buena, porque me daban esos dos indicadores, por lo menos me daban mal, ¿ve? Entonces, cuando yo vi la conclusión, bueno, decía, como conclusión, la empresa tanto es sólida porque se aferraba, o sea, porque los activos no corrientes estaban financiados con capital propio y nombraba esa parte o en otras o más palabras más o Claro, por menos. eso ustedes pueden poner, o sea, que la empresa, la situación es regular y justificar por qué dicen regular. Si bien es cierto, tiene poco endeudamiento, tiene a lo mejor el endeudamiento en moneda extranjera no tiene inconvenientes, supongamos, porque la inversión inmovilizada está financiada con capital propio, qué sé yo, todos los hechos, pero tiene estos puntos negativos. No se autofinancia, no fue conveniente haber tomado capital ajeno, bueno. Ujú. ¿Sí? Bien, bien.
Y si ustedes tienen algún problema con alguna corrección y todo lo demás, yo les digo, yo hablo con la docente y que ha corregido y bueno, lo volvemos a ver. Yo por eso les decía, yo no puedo ver de todo, no puedo ver los 100 parciales y todo lo demás. Pero si por ahí hay dudas en alguna corrección, y bueno, se las plantea y después se habla con la docente para que, Profe, bueno, no sé. Sí. ahí yo tenía dudas sobre mi corrección. Pero a esta altura ya no, ya está, o sea, era en el Bueno. momento. En el momento. Ahora ya están las correcciones, ya están las notas publicadas, todo eso. Profe, yo tengo una consulta. No te escucho. Natacha parece que es la que habla. Lo que es el micrófono. Sí, yo tenía una duda en el autofinanciamiento de largo plazo, donde, bueno, es de la empresa La Dulce, y en el ejercicio el que está evaluando da como 0,03 el autofinanciamiento. Y la interpretación que hace es que, o sea, el índice de autofinanciación es 0, lo pone ahí directamente, como que lo aproxima a 0. Y yo no sabía si es que hay autofinanciación o no lo hay. Es como que ahí me dio una duda con respecto a la interpretación. O sea, cuando vos has calculado, ¿qué datos Por tenés ejemplo, en este indicador? claro. Sí, por ejemplo, tengo un resultado ordinario de 140.000 aproximado, menos los dividendos distribuidos en ese momento de 100.000, entonces queda un remanente de 40. Dividido el patrimonio neto al cierre, me da 0,03. Y yo digo, bueno, tiene un poquito de autofinanciación, o sea, casi nada, un 3 centavitos de autofinanciación. Yo decía, es poco. claro, es muy poco. Bueno, habría que ver el patrimonio neto final, cuánto es, pero de Y acuerdo ahí a los números. me surgió la duda, por eso en la interpretación. Por eso, de acuerdo a los números que vos me das, es bajo, digamos, la autofinanciación, muy bajo, claro. Pero sí tiene, no es 0, digamos. Ah, bien, porque en la interpretación decía que era 0 y entonces distribuye el 100% de los dividendos en efectivo del resultado. No, sí entonces, hay autofinanciación. Ah, bien, ahí me confundía. La Dulce, sí, La Dulce. Y decía que no hay autofinanciación. Entonces, distribuía el 100% del ejercicio. Yo digo, sí, casi, pero queda un remanente muy poquito, entonces estaba como en duda que cómo lo interpretaba. O sea, ¿había o no había? Y yo digo, si yo pongo que no hay, entonces directamente ¿le puedo decir que se autoabsorbe el patrimonio neto o no? Ahí, porque está en 0, no se absorbe. Cuando es negativo, o sea. Es negativo. Sí, exacto. Claro, entonces yo dije, no puedo poner tampoco eso, y yo por eso tenía mis dudas y digo, voy a aclarar. Es un indicador bien, es bajo, muy bajo. Bien. A ver, hay, pero es poco. Es muy poco. Ah, bien. Profe, bien. Por más de que ya con que diga que es menor que 0, ponemos que hay autoabsorción, por más de que no diga que, por ejemplo, se desafectó reservas y eso para distribuir. ¿Cómo que se desafectó reserva? Porque había un práctico, un parcial, en donde decía que se desafectaban las reservas como para cubrir, digamos, esos resultados. Ay, no a ver, ya lo busco y le leo. No tiene nada que ver la reserva en la fórmula de autofinanciación, ¿no? Profe, creo que dice sobre que no había autofinanciación porque justamente en el ejercicio que estaban había un resultado negativo y en el anterior también había un resultado negativo. Entonces, se desafectó ahí una reserva para cubrir, digamos, una nueva emisión de acciones. Claro, eso a eso es se refiere. Claro. En Ahí ese sí, caso, o sea, en la autofinanciación, ustedes saben, va el resultado neto final, menos los dividendos a distribuir, ¿sí? No son los dividendos distribuidos, sino a distribuir, ¿sí? Entonces, ustedes, en ese caso, fue como para achicar a lo mejor los resultados no asignados que ya vienen negativos, a lo mejor desafectaron una reserva. No sé.
pero ya el tener el resultado negativo, la empresa en este año que estamos analizando, ya no hay, o sea, hay autoabsorción, Claro. ¿sí? Al darle el resultado negativo. Y más, en algunos casos por ahí tiene resultado negativo y a lo mejor tiene resultado no asignado positivo, qué sé yo, o siguen achicando el patrimonio neto y también hay distribución. Entonces se hace más negativo todavía. ¿Sí? Claro. Por lo general, bueno, eso sería una mala política, digamos, de la empresa. Pero tengan cuidado cuando hablen de las reservas, ¿no? Sí. Profe, otra consulta era sobre los rubros más significativos. ¿Vio? Cuando hacemos un análisis de los rubros, cuando tenemos, digamos, no sé, un rubro en corriente y no corriente, y la razón, digamos, es la misma, digamos, lo volvemos a poner, digamos, en el análisis. Por ejemplo, yo tengo no sé, un crédito por venta que tuvo una variación significativa en el ejercicio y era corriente. Y era porque, digamos, se dio, digamos, un plan de pago de 18 cuotas mensuales. Entonces una parte pasa a no corriente. Y yo cuando voy al no corriente, también, digamos, representa una parte significativa de la inversión total. Entonces, ahí también tendría que explicar por la misma razón Sí, ese aumento. Sí. sí. Ah, bueno. Tenía la duda porque por ahí es muy repetitivo yo poner los dos lo mismo. Sí, pero tienen, porque están explicando el corriente por un lado y el no corriente por el otro. Bien. Y después tengan en cuenta si pasó del no corriente al corriente, eso también por ahí, qué es lo que ha pasado con el préstamo en el ejercicio, en el parcial dado. Sí. Profe, Eso también presten atención. ¿Sí? ¿Sí? Escucha. Bien, entonces, profe dijo que al final sí lo podemos repetir, es que se me fue la conexión en ese momento. Tienen que repetirlo en el caso, no sé, si es lo que preguntó su compañero Contreras, Francisco. claro, No, en el caso de que corresponda, digamos, si no, no. claro, por eso, si es que, supongamos que por el mismo motivo aumentó el corriente y no corriente, ¿sí? Tienen que poner cuando explican el corriente y cuando explican el no corriente. Ah, bien, bien, porque yo justo cuando fue lo de la remuneración y cargas sociales, creo que era del parcial, del plan que habían hecho para pagarle, no me acuerdo si era así, yo lo puse en el no corriente y me señalaron que también había que ponerlo en el corriente, pero yo no sabía si se podía repetir, o sea, si uno podía repetir información. Ahora, Ustedes se tienen que poner siempre y cuando ese sea el motivo de la modificación claro, sí, de la variación. bien, gracias. Ah, profe, otra consulta. Con respecto a los porcentajes, vio, del análisis vertical. Ahí cuando digamos, digo, un 0%, 0,1, 0,2, sí, digamos, de participación que tenga ese rubro en la inversión total. Ahí, digamos, lo tendríamos que poner, porque había un caso que la profe Inglemón me marcó, digamos, que por ejemplo los préstamos, que eran los no corrientes, creo, representaban un 0%, digamos, de la inversión total en el análisis vertical. Entonces yo consideré Claro, no pero ponerlo. en el caso del préstamo, ¿por qué te pide? No es tanto por la participación, sino por la tendencia. Claro, ahí, ¿cómo tendríamos que O hacer? sea, Tendríamos ahí que ver la por la tendencia, ¿no? tendencia, porque vos tenés que explicar no solamente por la participación, sino también en la tendencia, porque estás explicando, sí, préstamo ya en no corriente, como pasó de un número a 0, es como que está bien, la participación ya no está, es 0, porque todo pasó al corriente, ¿sí? Claro. En el caso ese, pero en la tendencia tenía era significativo. O sea que no solo nos fijamos en el porcentaje del análisis vertical, sino también en la tendencia que tuvo. Exacto.
Cuando Ah, ustedes dicen, este indicador aumentó o disminuyó, ustedes tienen que ver cuáles son los valores más significativos con respecto a la tendencia, y por eso ahí tienen que ver los valores absolutos. bien. Profe, yo lo que ponía era de que si bien no tiene un valor significativo en cuanto a la estructura de, por ejemplo, la inversión, tiene una variación de tal porcentaje. ¿Estaría bien? O sea, no representa... Es que hay que ver, porque puede ser que no sea significativo en el porciento vertical, pero no Claro, así en el horizontal. Ahora, claro, si no claro. es significativo ni en el vertical ni en el horizontal, no es necesario que lo coloque. Claro, porque a mí me hicieron esa aclaración también de que tenía que explicar. La significatividad siempre, tanto en la tendencia como en la participación. Depende de lo que ustedes estén explicando. Si están explicando en la participación y a lo mejor es poco significativo, ahí lo omiten, pero si en la tendencia es significativo justo ese indicador, entonces lo tienen que explicar. Profe, otra consulta. Con respecto a las previsiones, ¿vio? Que aparecen en el no corriente. En el caso, digamos, de que tenga una variación significativa y no nos den información sobre eso. Ustedes aclaren que lo que ven ahí, observan que hay una variación significativa en las previsiones, no teniendo datos al respecto. Claro, porque puede ser por un aumento de la litigiosidad, puede ser por garantías otorgadas o por juicio, ¿o no? Entonces, Puede ser, así que en ese caso tendríamos que poner que no hay datos suficientes. exacto, Ah, es que bueno, no lo hay, ¿no? sí. Profe, después otra pregunta era con respecto a cuando nosotros hacemos el análisis de la financiación propia. Bueno, es seguro que no tenemos que decir porque aumentó o disminuyó el resultado, digamos. Pero Lo primero que tienen que hacer antes que me olvide cuando hablen de la financiación propia es decir qué ha pasado con la financiación propia, porque ustedes, la mayoría, se van a poner qué pasó con el distribuible y no distribuible, ¿sí? Antes de poner lo distribuible y no distribuible, tienen que poner qué ha pasado con el patrimonio neto, ¿sí? bien, no, sí, yo por ejemplo tengo financiación propia, pongamos. Con el 37% de la financiación total aumentó tanto por el resultado positivo del ejercicio, por una constitución de las reservas facultativas y por los, ¿no? No, la reserva no te modifica el patrimonio neto. El aumento del capital. Porque, por ejemplo, yo tengo un ejercicio acá, claro, no, es una permutativa, obviamente no va a variar, digamos, el patrimonio neto. Por eso. Pero yo tengo un aumento de las reservas de un año a otro. ¿Cómo lo explicaría? Bueno, pero esa es una variación permutativa, justamente me estás diciendo. Entonces, Claro, eso no varía el patrimonio neto. El patrimonio neto aumenta porque aumenta el resultado de este Sí. ejercicio, porque aumenta el capital o porque... No hay otro motivo. O porque a lo mejor desafectan a algo para capitalizarlo y bueno, lo aumentan al capital. O sea, vos vas a ver que aumenta el capital o porque tiene resultado positivo, digamos, pero no por constitución de reserva. Y también ahí, profe, podemos decir que la Asamblea, no, por ejemplo, no decidió no distribuir los dividendos en efectivos. Exacto. Si ya tienen la asamblea celebrada y si no, la propuesta de distribución de utilidad del director. O ok. sea, profe, esas serían como las generales, ¿no? La variación en el capital, lo de Claro, los en el capital dividendos. es porque el capital, ¿por qué aumenta? Aumenta, en este caso del ejercicio, que nadie lo dijo y tampoco estaba en la solución, y que yo interpreto de que las reservas facultativas se desafectaron y fueron a capitalizarse, ¿sí? Porque Sí. hay una disminución en la facultativa,
Pero bueno, la modificación del patrimonio neto fue porque aumentó el capital y porque hubo un resultado positivo de este año, o del año, bueno, que se está analizando. Y en cambio, cuando hay una disminución al revés, o sea, hay un resultado negativo y hay distribución de dividendos, en efectivo, en especie. Claro, eso no daba como dato, no, profe, sino que se lo veía en el estado, en el ¿Qué no daba como dato? O sea, lo que dijo usted para justificar ese aumento del capital que se afectó una reserva. Claro, no había información. Exacto, eso no va a estar como dato, pero ustedes cuando se fijan ahí, ven, lo que pasa es que ahí es donde cometen varios el error, porque se fijan cómo está el enunciado y ven que ha variado el capital, que ha variado la reserva, que ha variado el resultado de ejercicio anterior, el resultado del ejercicio, y después ustedes hacen el análisis como si estarían hablando de activo, de pasivo, y dice, aumenta porque aumenta esto, y no, ahí cometen errores. La lectura del patrimonio neto es muy distinta a la lectura que se hace del activo y del pasivo, porque el estado de evolución de patrimonio neto justamente está la composición y la evolución, cómo evoluciona ese patrimonio neto. Entonces hay dos cosas, por eso hay que tener cuidado cuando hagan el análisis de tendencia del patrimonio neto. Profe, en el caso... Después de eso, esperen, y después de haber hecho eso, porque aumentaron, recién pone cuánto es distribuible, no distribuible, y qué sentido tiene en poner distribuible y no distribuible. Bueno, en los casos que yo corregí, la mayoría pusieron porque solo pocos no pusieron nada, pusieron tanto de distribuible y no distribuible. No tiene mucho sentido, aunque la fórmula esté bien, si no me explica para qué hacen ese cálculo, ¿no? Profe, ahí el revalúo técnico es distribuible. ¿Sí, no? Ah, bien. Profe, entonces, bueno, tengo un patrimonio neto, por ejemplo, que disminuyó, digamos, y tenemos un resultado del ejercicio negativo. Bueno, relato todo y pongo, disminuyó por el resultado negativo por el resultado negativo del ejercicio. ¿O no? Está bien, lo que yo les pido es que ustedes verifiquen el monto que le da la modificación de patrimonio neto, la disminución sea igual a ese resultado negativo, ¿no? Ah, o sea, bien. Sí, yo veo que disminuyó el patrimonio neto en, qué sé yo, en 50.000. Entonces, eso yo me fijo si el resultado del ejercicio negativo, o sea, me voy al estado de resultado, es 50.000 negativo. Ajá. Porque si no es, quiere decir que hay otras variaciones más. Claro, bien. Y también, bueno, yo decía, porque hace rato, porque hay un ejemplo de que el año anterior, por ejemplo, tenemos reservas facultativas de tanto. Para este año tengo mayores reservas facultativas. Después tengo un resultado del ejercicio menor y para este ejercicio bajo análisis tengo uno mayor. Y también que el año anterior no tiene dividendos en efectivo y en este año sí. Y después todo constante, digamos. ¿Cómo yo explicaría ahí, digamos? O sea, yo digo sí o sí por el resultado positivo del ejercicio. Por los dividendos en efectivos distribuidos o a distribuir. ¿Distribuidos o no? Porque sea, ya me sale, no, los dividendos no es a distribuir es para calcular la autofinanciación. Claro, porque ya está en este presente ejercicio, entonces ya están distribuidos. Tienen que tomar los patrimonios netos que tienen en ese momento, el distribuido. Claro. ¿Y cómo yo explico, si no me sale nada, ninguna información de otros datos, el aumento de esa reserva? Es que la reserva, si aumenta, es porque se achicó los resultados no asignados, sino de dónde va a venir el aumento. Ojo, puede ser de que haya tenido un resultado positivo y de ahí han aumentado la reserva, todo puede ser.
Bueno, por eso ustedes tienen que hacer un análisis del patrimonio neto, teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado de un año a otro, y ese valor se tiene que justificar con el aumento del resultado positivo y bueno, los datos que tienen ahí, no sé. O sea, se pueden dar varios motivos, digamos, de la modificación del patrimonio neto. Pues una combinación de todo eso, pero ojo con la constitución de las reservas. Si yo constituyo la reserva, tiene que ser, por lo general viene de los resultados no asignados, y tiene que haber Claro, esa es mi duda, porque positivo. Si ya tiene negativo, epa, ¿de dónde aparece? claro, esta es mi duda, Claro. porque en el ejercicio el año anterior no tenía resultados no asignados, y en este año tampoco. No, pero el resultado no asignado de este ejercicio, de este año, el resultado del ejercicio. No, claro, pero el año anterior tampoco tenía, digamos. Capaz que había algo más tipeado ahí, no sé. No sé. Profe, y ahí... Ay, perdón. Profe, le quería consultar porque en la mayoría de los parciales que vi o que practiqué, no se nombra mucho la reserva. O sea, porque no suelen variar, ¿no? En el caso de que varíe, habría que explicarlo ahí en el análisis de financiamiento. Por eso, si ustedes quieren explicar por qué aumentó el patrimonio neto, las reservas no modifican el patrimonio neto, por eso es que no está. Claro. Profe, Es una variación cualitativa, sí. Sí, para retomar lo último, entonces, nosotros te explicamos, después de todo eso de la financiación propia, la porción distribuible, no distribuible, ponemos por qué está integrado cada una y qué significa. Sí. Bien. Bien, profe, ahí en la parte de cuando es muy distribuible, una de las sugerencias es el hecho de que se incremente la parte no distribuible con los dividendos en acciones. En el caso de que nos den mayoritariamente no distribuible, para incrementar la parte distribuible, ¿qué sugerencia podríamos colocar? No, o sea, que ustedes interpretan, lo que pasa es que si mucho es no distribuible, ¿me decís? Sí, mayoritariamente es no distribuible y Si para incrementarlo. mayoritariamente no es no distribuible, por ahí los propietarios es como que no se sienten motivados porque nunca le va a volver el retorno para ellos, digamos. Claro, y como que lo estoy restringiendo a ellos. ¿Y cómo hago yo para Ojo modificar que eso? legalmente tampoco puede estar mucho tiempo tener no distribuible, ¿no? Pero no, usted Yo decía como para simplemente incrementar observa, esa no porción. le dice sí, tiene que distribuir, no. Simplemente decir eso, que mucho de la participación del patrimonio neto es no distribuible, lo cual, ¿es cierto? Claro, no motiva, digamos, a los propietarios. Ajá. Pero en la sugerencia no podría decir algo como que para incrementar la parte distribuible así. No, decir qué va a hacer, para eso es como que hay que desafectar la reserva que tiene, la reserva legal es legal, o sea, hay que ver si está dentro de lo que está exigible. Ahora, si hay otro tipo de reserva, a lo mejor hay facultativa, hay otro tipo de reserva, bueno, esas sí se las podría desafectar para convertirse en distribuible. Ahí no se podría mencionar que si hay un resultado positivo, de última que distribuyan dividendos en efectivo como para motivar a los propietarios y no simplemente siempre fijarse en los terceros, digamos. Por eso, tiene que ser equilibrado. O sea, usted ponga eso en el caso de que acá su compañera dice como sugerencia o medida correctiva. Claro, eso yo. Ustedes lo que dicen ahí es, la empresa tiene el mayor porcentaje distribuible o no distribuible y explica qué significa eso, ¿sí? Esa es la situación. Lo otro que estamos viendo ahora es una sugerencia. Sí, esa era mi duda.
Bien. Profe, con respecto a la teoría, ahora va a ir ay, ¿cómo era? Big Blue, Grimoldi. Grimoldi, perdón, Grimoldi. Algunas preguntas de Grimoldi siempre las ponemos para ver si lo están siguiendo a la empresa. Pero también otra vez puede ir adecuación, entonces. Ya vamos a ver. Bueno, Profe, Sí. yo tenía una duda que no le entendía a la profe Inglemón en la clase de resolución del parcial, porque ella me dijo que no tomaría las obligaciones negociables porque comparándola con no sé qué cosa, no sé si con el costo del pasivo o con el efecto palanca, por el tema de la tasa, digamos, que era muy alta, ella tomaría tasas más bajas, pero me dijo que lo comparaba con algo, y eso no recuerdo que lo hayan dado de esa manera, digamos. No recuerdo bien. Daban ahí como ejemplo cuál era el costo de, o no, ay, no me acuerdo. Creo que no estaban los costos de pasivo así del mercado. Profe, No, creo estaba que la eso. rentabilidad simplemente. La rentabilidad, claro, eso era para comparar si la empresa por ahí la financiera con la que tiene el contexto, el mercado, creo que era eso, no sé, tendría que tenerlo ahí no te sé decir la respuesta que te debe haber dado la contadora, digamos. Creo que eso era una opción, profesor, que daban los directorios de distribuir obligaciones negociables. Y la asamblea decidió no distribuir. Entonces quedó en la nada. claro, decía que era una posibilidad y por lo cual Sí. no, la asamblea había decidido no distribuir dividendos, pero decía Sí. posibilidad y eso incluso lo habíamos dicho en el parcial y como que quedamos ahí todos. Y como que la profe lo puso, digamos, en la solución también, Claro. siendo una opción eso. Sí, yo no lo Y no tomé se tomó. como error, lo que pusieron, lo que no lo consideré relevante. Profe, si existen resultados extraordinarios, lo tenemos que restar para calcular, para el cálculo de la autofinanciación de largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo Porque volveme a decir? Porque no entendí. que si existe resultado extraordinario con un monto, lo tenemos que restar en el indicador de autofinanciamiento de largo plazo, porque ahí dice resultado ordinario nada más, ¿no? Neto, final. A ver, con lo extraordinario tienen que tener en cuenta que si te piden la autofinanciación de este ejercicio, va todo, va lo ordinario y lo extraordinario. Ahora, cuando vos tenés que hacer la tendencia, ¿por qué aumentó o por qué disminuyó ese indicador? O bien la rentabilidad que también se maneja con resultados, ahí sí tenés que tener ordinario y ordinario, ¿sí? Porque justamente ese aumento o esa disminución puede provenir por lo extraordinario. No sé si se entiende. O sea, si yo quiero hacer un análisis de tendencia, si quiero hacer un análisis de tendencia, tengo que considerar solamente lo ordinario. Pero si a mí me piden, ¿y cuánto es tuvo autofinanciación en este ejercicio? Y a lo mejor lo que hace que tengas autofinanciación justamente es ese resultado positivo extraordinario. Claro. Entonces, ustedes aclaran, sí hubo autofinanciación debido a ese resultado extraordinario positivo. Si no hubiera tenido ese resultado extraordinario positivo, hubiera habido autoabsorción, supongamos que sea así el tema, ¿no? No, pero profe, la pregunta yo creo que era si hay resultados extraordinarios a la fórmula de autofinanciación, como dice el resultado neto final, al resultado neto final, ¿le sumamos o le restamos los resultados extraordinarios si queremos tener la autofinanciación? Por eso,
te vuelvo a decir, si yo tengo que calcular la autofinanciación de este ejercicio, Sí, entonces tomo todo, lo ordinario y lo extraordinario, bien. ¿sí? Sea positivo y o negativo. Pero cuando yo tengo que calcular la tendencia y decir, pero aumentó con respecto al año anterior, disminuyó con respecto al año anterior, ahí no pueden hacer la tendencia así nomás. Es como que ahí tienen que tomar ordinario y ordinario de los 2 años. Y si en los dos lados tenemos Por resultados eso, extraordinarios, muchas veces es preferible directamente trabajar con lo ordinario y decir, hay autofinanciación, pero considerando los resultados ordinarios y nada más. Ahora, y aclarar, el resultado extraordinario puede cambiarte. Se puede ver que justo el extraordinario, a lo mejor si es positivo, a lo mejor tener una mayor autofinanciación. O a lo mejor ese resultado es negativo y a lo mejor hace que tengas una autoabsorción. Se puede cambiar la situación, es extraordinario, digamos. Pero eso te va a cambiar de este ejercicio, no cuando realice el análisis de tendencia. Porque en el análisis de tendencia ahí vos estás relacionando un ordinario con algo que tiene un extraordinario. Cuando hacen análisis de tendencia va lo ordinario. Y si no, trabajen con lo ordinario para no confundir. Claro, ahí como que tendríamos que sacar dos montos de la autofinanciación, uno incluyendo el extraordinario y otro sin el extraordinario para hacer la tendencia. Nada más por eso, es interpretar el indicador, no es tanto hacer mucho, Claro. no es tan complejo. O sea, ustedes se fijan en los números y justo lo que me está haciendo cambiar o no, puede que sea el extraordinario o no. Profe, entonces si en los dos ejercicios yo tengo resultados extraordinarios, Los igual no pasan a sé, los dos. claro, porque no es Trabajen con lo comparativo, porque, ordinario. claro, bueno. Que lo extraordinario puede ser por distintos conceptos. A lo mejor uno tiene un extraordinario porque se incendió, no sé, algo, y en el otro puede ser un extraordinario porque hubo, no sé, algo positivo. Lo sacan a los dos extraordinarios. ahí sí lo Trabajen restan. con lo ordinario. Ahí sí lo sacamos de la fórmula, si está en los dos ejercicios. A ver, recién les dije, vuelvo a retroceder. Trabajen con lo ordinario, veo que se confunden ustedes. Es que sobre todo también si es que el Les resultado vuelvo a extraordinario decir, le estoy cambia el diciendo, si signo, voy a entonces sí es que hacer tienen que a ver restar, si me ahí es como... escuchan, Ujú. ¿me escuchan? Sí. Si voy a hacer un análisis de tendencia, tengo que trabajar con lo ordinario. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, pero decime, ¿qué ha pasado en este ejercicio? No de tendencia. Entonces tenés que calcular con el resultado neto final. Yo no lo veo tan complejo. O sea, si quiero comparar este con el del año pasado, tengo que trabajar con los ordinarios. Por eso veo que se confunden, trabajen con los ordinarios. Sacan lo extraordinario. Claro, podemos decir que, por ejemplo, la empresa en este presente ejercicio tiene un índice de autofinanciación de tanto, eso calculado sin los resultados extraordinarios. Pero Sí, que podemos agregar, pero ustedes van a decir una autofinanciación, o sea, con resultados ordinarios. Ya cuando explicamos claro, el resultado ordinario ya sale que después ponemos al costado, podemos poner, pero hay que tener en cuenta que estos son resultados ordinarios sin contar los resultados extraordinarios, así, como para hacer un solo cálculo, digamos. no es tan complejo. Trabajen con lo ordinario. Veo que se hace mucho lío con lo extraordinario. Sí, profe, pero nosotros tenemos que Profe, le pregunta analizar si el ponemos ejercicio la bajo aclaración. análisis. Entonces, en el ejercicio bajo análisis, Pero por nosotros eso, tenemos que pero en el hacer un... ejercicio bajo análisis lo que puede hacer que se convierta en autoabsorción o que haya una que haya, ya no me sale,
capitalización, digamos, o sea, que aumente el patrimonio neto, que se capitalice, digamos, puede ser ese extraordinario. O sea, lo extraordinario te puede hacer cambiar de posición porque puede ser significativo. Entonces, Claro, no profe, te a eso harán. es lo que yo voy, digamos. Pero ahí Porque vos nosotros, analizás este ejercicio de este. claro, porque nosotros Ahora, si empezamos vos lo tenés que hacer la tendencia con el año anterior, tenés que tomar ordinario con ordinario. sí, profe, sí entendemos eso, pero yo lo que yo voy es de que nosotros empezamos diciendo, analizando el ejercicio bajo análisis. Ese ejercicio bajo análisis podemos sacarle el resultado extraordinario y al lado poner que o aclarar que que son calculados bajo resultados ordinarios, pero hay que tener en cuenta que existen resultados extraordinarios que puede hacer cambiar el resultado. Sí, está bien. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, como había dicho bien en la clase, el orden para los índices es solvencia, después endeudamiento y después No. ¿Cómo es? Primero es el índice de endeudamiento general. Ah, ¿Cuál es el índice ese? Del índice de endeudamiento general. ¿Cuál es? Pasivo sobre patrimonio neto. Bien. Después, cuando ya empiezan a hablar de moneda extranjera, lo primero que tienen que ver es si la empresa está muy endeudada en moneda extranjera. A lo mejor tampoco endeudada en general y a lo mejor tampoco endeudada de moneda extranjera. ¿Para qué sigo analizando moneda extranjera? No me preocupo. Ah, profe, eso con respecto a la moneda extranjera, o sea, si yo ya veo que está muy endeudada en moneda extranjera, no hace falta que yo entonces calcule el riesgo en moneda extranjera. El cálculo lo relacionan con el activo en moneda extranjera y listo, y no es necesario hacer el cálculo de la fórmula de riesgo en moneda extranjera. Yo con los Bien. dos indicadores ya lo sé. bien. Entonces, lo primero que tienen que calcular es el endeudamiento en moneda extranjera. Después, usted dice, sí, está muy endeudada de moneda extranjera. O sea, es en segundo lugar. Primero dijimos el endeudamiento general, pasivo con patrimonio neto. Sí. Después de ahí, ese pasivo tiene mucho pasivo en moneda extranjera. Ahora quiero fijarme si con el activo en moneda extranjera puedo hacer frente a ese pasivo en moneda extranjera. Solvencia en moneda extranjera. Y ahí yo ya sé si hay riesgo o no hay riesgo. No es necesario hacer el cálculo de riesgo. Si lo quieren calcular y lo quieren interpretar, lo hacen. Yo, por lo general, no lo hago al cálculo. Profe, la profe Inglemón había dicho que en una de sus clases que primero era el cálculo de la solvencia. Y, o sea, y después el endeudamiento, el orden en que nos habían dado la fotocopia esa de la fórmula. Claro, por eso. ¿Cuál es el orden que tomamos ahora para el recuperatorio entonces? Porque el orden que nos dieron en las formulitas eran solvencia, endeudamiento en moneda extranjera, después solvencia en moneda extranjera, riesgo en moneda extranjera. La que dio a largo plazo es la contadora Cruz, ¿no? Pero que ustedes hablan del parcial ya, de la corrección del parcial, no sé, me tendría que volver a aplicar. Pero lo primero que ustedes tienen que ver es el endeudamiento en moneda extranjera y solvencia en moneda extranjera. Ojo, no lo tomé como yo, lo tomé como que tenía que saltearme de un lado para el otro para ver si había riesgo o no, y después el riesgo lo ponían muy abajo ustedes. Está bien, no sé qué habrá pasado. Yo la verdad no están las otras contadoras y no voy a decir nada porque no lo sé. Claro, profe, por ejemplo, yo seguí ese orden en el que nos habían dado la fórmula. Y a mí eso no Sí, me profe, yo también. Pero la contadora Inglemón no ha dado largo plazo, ustedes me dan como ella ha puesto en la corrección. No, pero vimos práctica con ella, profe. Bueno. Claro, Profe, ¿no pueden elegir un criterio entre todos, cosa de que no cometamos de nuevo errores? Claro. Usted tomó como error, yo no lo tomé como error.
Vuelvo a decir, si alguien me dice que yo lo puse como error, no está como error. No, por ahí lo sino otro, profe. No claro, está sino que como más que error, nada, como está dijo mi compañero. desordenado para mí, pero no es un error. Ah, bien. Bueno, entonces no sería cosa de que desaprobemos. No es eso el motivo por el que desaprobar. Ah, bien. Simplemente que es entender, o sea, si yo estoy hablando de endeudamiento en moneda extranjera, quiero ver si es significativo o no. Lo que pasa es que yo he visto que han calculado moneda extranjera, después endeudamiento, después el riesgo, después de varios indicadores más abajo, han calculado el riesgo, así he visto. Y otros alumnos he visto que sí tenían bien el orden, por eso no lo sé. Yo no estuve, lamentablemente, no puedo decir cómo ha dado, digamos, los contadores, pero en ese orden les digo que va. Pero lo cual no quiere decir de que eso significa error. Simplemente es un tema de orden, nada más. Pero primero va la solvencia, el endeudamiento general, ¿o no? Sí. Y de ahí pasamos a todo lo que es con respecto a moneda extranjera, Sí. y de ahí ya terminamos con lo estático, nos vamos a los dinámicos. Sí. Bueno. Profe, Sí. disculpe, ¿qué tratamiento se le da entonces a la obligación negociable cuando ya están aprobadas? ¿Cómo qué tratamiento se le da? Bueno, si hay una obligación, una cosa es una propuesta de obligación negociable y otra cosa es que ya se haya concretado lo de las obligaciones negociables. Claro, nosotros cuando situación es la distinta empresa en ya caso de coloca las obligaciones negociables, cuando se las coloca, por ejemplo, yo lo tomaría como préstamo, digamos. ya está como préstamo, por eso ya está Claro. fijándote el estado de situación patrimonial, digamos, de la empresa. Claro. Por lo general se toma obligaciones negociables porque tiene menor costo. ¿Sí? Y si no ha tomado porque decidieron no tomarlo, que era una propuesta y después decidieron, quedó en la nada, digamos. Y ustedes como opinión podrían decir si hubiera sido conveniente que tome o no, no sé. Porque ojo, en este caso tenía un efecto palanca desfavorable. El efecto palanca no es necesario que lo calculen con las dos fórmulas. Con una era suficiente. Está la vendedora ya. Profe, y acá entonces también se va a seguir manteniendo lo mismo. Calculamos de una sola forma para el resto. Sí. Ah, bien, listo. Por eso, yo lo que le digo es que ustedes tienen que ver para hacerlo más rápido, ¿no? Si ya le dan los datos de esos cálculos, no vuelvan a calcular. Está bien, no está mal que lo calculen de nuevo, no está mal, no es un error. Pero ustedes para no perder tiempo, porque están con el tiempo, digamos, manéjense de esa forma. ¿Para qué voy a volver a calcular si ya me lo han dado? Tomo el dato dado. Profe, en el parcial daba la rentabilidad del activo antes del impuesto a las ganancias. Sí. Entonces ya directamente usábamos la primera fórmula, ¿o no? Era mejor, por eso, en ese caso, trabajar ya y calcular el costo de pasivo. Pero si vos querés relacionarlo con la rentabilidad financiera, también tenés que hacerlo antes de el impuesto a las ganancias, que era lo que le dije hace rato. Claro. ¿Y para qué nos daba la rentabilidad financiera entre el 4 y el 5% anual de las empresas del sector? No, eso era en general. Ah, no lo teníamos. O sea, era un dato que estaba ahí, que no le servía para nada. Ah, bien. Lo mismo que ese era un dato, lo que nos daban del plazo fijo y los fondos, ¿que no? Claro, Eso porque era lo que de pasa afuera. es que a lo mejor se tomó como base un ejercicio donde se hacía el análisis, por eso por ahí había errores y lamentablemente para mí son errores. Donde ahí era pienso yo, de un parcial integral
final de los libres, digamos. Por eso habían datos que se utilizan para el análisis de la situación del corto y otros del económico. Pero para ustedes que veían solamente el largo plazo, no les servía de nada. Profe, Hola. hola. Yo tengo, no sé si consultarle, pero bueno, le pregunto, porque la contadora Inglemón cuando resolvió el parcial, ella, bueno, dijo que a las apuradas le salieron mal algunos cálculos y eso. Yo también a mí me salió, por ejemplo, en el parcial me salió la palanca, me salió positiva. No, Y siempre fue negativo. Bien, a mí me salió positiva. Entonces yo digo, bueno, la contadora Inglemón dijo que, bueno, que ella iba también a considerar si era error de cálculo y todo. ¿Cómo yo demuestro que eso fue un error de cálculo y no fue un error conceptual que ella dijo? Porque no es tampoco que aplique cualquier fórmula, ¿ve? Y bueno, yo de acuerdo a eso puse otra versión de lo que era la empresa. O sea, a mí, yo el cálculo de la palanca que me dio positivo, O sea, yo lo que vi de la contadora Inglemón, que yo le dije a ella que había errores de cálculo. Yo lo que digo es, no te afectaba tanto, era como que era porque había promedios, una cosa así, nada más. O sea, no había tomado unos promedios, una cosa así, pero no te afectaba tanto, era como que a lo mejor la interpretación final estaba bien. ¿Sí? Claro, profe, a mí también me había pasado No lo mismo sé en qué ese sentido. cálculo habrás hecho vos que te salió al revés, porque siempre con los números más, números menos, y como que es bastante negativo. No, porque a ver, es como usted recién dijo, por ahí por falta de tiempo, uno también, qué sé yo, aprieta Ojo, más yo rápido. me quedé, prácticamente han tenido 2 horas y media con seguridad, casi 3 horas. Antes se les daba 2 horas, ¿no? No sé, no voy a Eh, decir. no, digo, porque por ese error de cálculo, yo puse que la empresa era buena, ¿ves? Cuando era regular. Porque si a mí me daba la palanca negativa, yo le juro que le ponía regular, ¿ves? Entonces, no sé, bueno. Pero solo por ese cálculo estás desaprobado. No por eso. Bueno, las adecuaciones sí tenía una bien, después tenía las otras mal, pero yo quería saber eso, si por haber yo puesto, pongamos que sea el error de cálculo, porque no lo vi bien al parcial, Por vale, eso, bueno, si hay un error de cálculo y es uno solo, que sí en este caso afecta a una interpretación, porque acá está afectando bastante, es un sí. indicador muy importante. Bueno, está bien, uno puede considerar, pero no entiendo el motivo del error del cálculo, en qué te has equivocado. No sé, a lo mejor has visto una línea y te has ido a la otra, o a lo mejor has puesto, en vez de poner un concepto, has puesto otro que nada que ver. No lo No, sé. Por ejemplo, yo les digo, la financiación de la inversión inmovilizada, por decirles, ¿no? Financiación de la inversión inmovilizada que yo relaciono patrimonio neto con activo no corriente. Yo he corregido de una alumna alumno, no sé, varón mujer, digamos, que ha puesto activo no corriente sobre patrimonio neto. Bueno, ahora justifícamelo. Ojo, si vos me lo justificas bien, yo no voy a decir nada, que has relacionado los dos valores y para mí más fácil es poner patrimonio neto sobre activo no corriente que poner activo no corriente sobre patrimonio neto. Es como que vos vas a decir, en el otro indicador vas a decir qué parte del patrimonio neto, cuánto representa del total del patrimonio neto el activo no corriente, y en función de eso vas a poder decir si está o no financiado totalmente con patrimonio neto. O sea, podés llegar a la misma conclusión, digamos, pero hay que ver cómo lo explicás. Por ejemplo, ¿no? Pero ahí estaba mala fórmula, mal calculado y mal interpretado, en el caso de esa alumna. En lo que yo corregí. Por eso hay que ver si tu error es porque has puesto a lo mejor
en vez de poner la rentabilidad de, por ejemplo, te digo, los errores que tuvo la contadora Inglemón es porque no ha tomado un promedio, una cosa así, o sea, no son los errores así como que ha tomado, en vez de tomar el pasivo, ha tomado el activo, por decirte así. ¿Sí? Que ahí ya sí son errores, por eso depende del error. O sea, por ejemplo, muchos chicos tienen mala autofinanciación porque han tomado mal, porque han puesto el patrimonio neto distribuido. Y es lo que figura ahí en el estado de ahí, los datos dados. Y sin embargo es a distribuir. Entonces ahí está mal el concepto. No solamente un error de cálculo, sino un error conceptual. Por eso, yo no sé tu error a qué se debe que te dio positivo. A lo mejor te equivocó de línea. Bueno, uno puede decir, bueno, esta vez se equivocó de línea. En vez de tomar el numerito de arriba, lo tomó el de abajo. No sé. Hasta yo por ahí me fijaba por qué se habían equivocado. Trataba de ver dónde estaba el error. En algunos casos que yo veía, no entendía. Pero ahora, si vos en vez de haber puesto activo, has puesto patrimonio neto, ya hay un error de concepto. Sí, no, eso sí explicó, eso sí le entendí a la contadora Inglemón, que eso sí lo entendí. Yo no, a ver, yo por ejemplo ponía la fórmula y después ponía los datos, pero bueno, en el momento de calcular, que no lo calculaba dos veces como para corroborar, directamente calculé una sola vez y puse, bueno, la palanca me dio positiva. Ah, Pero bueno, de todas formas yo lo voy a hacer, ahora el parcial otra vez lo voy a hacer y voy a ver otra vez el error, bueno, sí, pero tener el tiempo van a tener, o sea, la contadora Cruz estará un tiempo y yo voy a estar hasta que, como la vez pasada, yo les voy a bien. dar más tiempo para que tengan 3 horas. Profe, una Sí, por consulta. favor, profe, un poquito más de tiempo, porque encima la hoja era muy grande y la impresión era más chiquita y como que también demorabas al menos yo tengo astigmatismo -5, y es fuerte mi astigmatismo y me costaba, a pesar de que estaba con los lentes, me costaba enganchar los números. Solamente eso. Bueno, Profe, pregunta, nada que ver con el parcial, ¿no? O sea, cuestión mía, digamos, yo, por ejemplo, tengo hoja oficio. No hay problema, ¿no? no, es lo de menos. Lo que sí Ah, les bueno. pido letra clara y tinta negra, ¿sí? Porque se ve mejor. A nosotros también nos cuesta entender la letra, por ahí yo tengo que estar mirando qué han querido poner, porque por ahí es letra fea. Ojo, yo soy zurda, y los zurdos por lo general tenemos una letra horrible, pero yo si quiero que ustedes me entiendan, la dibujo. Ujú. Es así, es la realidad, yo tengo que tratar de que me entienda la otra persona. Si yo escribo para mí, de hecho, que algunas veces ni yo me entiendo. Pero por eso, traten de, hay gente que por ahí yo las entiendo y por ahí trato de entender y trato de leer porque no se entiende. Entonces yo prefiero letra tinta negra, lapicera negra, virome negra, qué sé yo, bueno, la lapicera negra, tinta negra y letra clara. Habían parciales que era buenísimo, corregir una letra espectacular. Si por mí fuera, vayan y hagan con la computadora y lo imprimen, me lo pasan, digamos. Para mí será lo mejor, pero bueno, no sé si va a ser complicado eso. Así está más clarito. Pero bueno. Y si cualquier cosa tienen dudas, porque hay algunos que, bueno, decían sí, porque tenemos dudas, bueno, en lo posible vamos a ver si las correcciones las hace otra persona para evitar problemas. Va, no es evitar problemas, por ahí para decir, bueno, ahora te lo va a corregir otra docente. No sé. Profe, ¿y ahora quién va a corregir ahora? No, y si en el momento están las dudas, bueno, en el momento se tratará de dar la solución. Por eso yo en ese momento le digo, yo me puedo poner a corregir ahora, sáquenle foto y planteen a los docentes. Sí. O sea, profe, está diciendo de que llegado el caso, en la devolución de los parciales también van a estar las 3.
si no llegaran a estar, si no llegáramos a estar las tres, como les dije a algunos de ustedes, sáquenle una foto y lo plantean. Y si no me lo dicen a mí, bueno, ya lo resolveré, porque ahora acá sí está en juego la regularidad. Por eso más que nada. Bueno, gracias, profe. Por eso, en lo posible, yo lo que voy a intentar es, si me dan tiempo, ir ordenando para que las correcciones sean, cambiar de docente que les corrija, a lo mejor por el criterio, no lo sé, yo digo, no lo sé. En las correcciones siempre hay mucha subjetividad, así como ustedes pueden decir la situación es buena, mala, regular, qué sé yo, o más o menos, como ha puesto algunos, que eso tampoco pongan, pero bueno, en toda corrección yo admito y que siempre hay cierta, no subjetividad hacia la persona, pero sí en la corrección. Profe, ¿puede corregir una sola profe todos los recuperatorios? Es difícil. Ya vamos a ver. Ustedes no saben, las correcciones, ustedes cuando sean docentes, o si es que lo son a lo mejor, hasta cómo te asentó el docente corrigiendo, es así, son realidades, ¿no? Eso es hablando así en general, no quiero justificar nada a nadie, pero pasan esas cosas. Yo por eso algunas veces digo, me voy a poner a corregir y quiero estar tranquila. ¿Quién está llorando ahí? Contreras, no sé. No, es que yo creo que la contadora Inglemón es como un poco más exigente en la corrección. Pienso yo, ¿no? Puede ser. Yo creo que usted es más bueno y más accesible. No sé, no. Ojo, tengo varios desaprobados, ¿no? Creo que todas tenemos mitad y mitad o más de la mitad, por eso son los resultados. ¿No? Creo que Profe, hay si 40 otra aprobados profe- y 47 desaprobados, no sé cómo es el tema, pero no, 30 aprobados y más desaprobados. Sí. Nada, que si la otra profe nos dio este tema, capaz ella podría corregirlos, porque tenemos el criterio que ella nos daba. ¿Cómo? No te entendí, disculpa. ¿Cómo? Hola. Se te corta, Gus. Sí, yo no tengo problema, ustedes díganme lo que les pasa, entiendo, algunos están molestos porque por ahí sienten de que no han sido errores tan importantes y bueno, veamos ahora el parcial y recuperatorio, cómo va, y a lo mejor corrijan esas observaciones que se les hizo y bueno, y ya veremos, ¿sí? Bueno, profe. Con optimismo siempre adelante. O sea, lo que han estudiado y todo, seguro que le va a ir bien y bueno, a lo mejor, no sé, qué habrá pasado en la corrección. Y si profe, han cometido errores por ahí, bueno, o no sé, tengan en cuenta, tiene que estar la tendencia, tiene que estar las interpretaciones. Sí, por ahí hay cierta subjetividad en las correcciones, eso sí es así. Yo, por ejemplo, si es poco significativo, lo paso por alto. En cambio, si es muy significativo, porque eso lo poco o mucho va a hacer que cambie la conclusión de una empresa. ¿Sí? Entonces, yo si no es relevante, lo paso por alto. Pero si es relevante, le hago la observación. Por eso, para mí, el patrimonio neto, que me explique por qué ha variado, es importante. El efecto palanca, ¿qué ha pasado? Es importante. Por ejemplo, esos dos indicadores para mí son muy importantes. Y es moneda extranjera, para mí. Yo siempre tengo en cuenta eso más que... De hecho, que si la estructura de inversión está acorde o no. Pero después el patrimonio neto siempre. Por eso a la mayoría le he dicho, ¿qué pasó con el patrimonio neto? Porque sí van al distribuible y no distribuible.
Sí, chico. Y ya Francisco, no tan preocupado, ya te va a ir bien. Sí, profe. Va a ser más o menos parecido, ¿no, profe? A lo que Sí, ya sí, vimos, similar. no Sí. va a haber nada raro. No. Son similares. Bueno. Estamos nerviosos. Sí. Estamos mejorando la letra. Bueno, mejoren Sí. la letra. Por eso, para mí lo ideal sería que hagan con la NOV y qué sé yo, pero no sé si eso trae otras complicaciones, ¿no? Que si se pasa en el correo, ¿no? Porque yo por ahí veo hasta la respuesta media parecida y estaban tan pegados que yo digo, a ver, no se estarán copiando. Si van mucho al baño, no lo dejaría al baño, pero si no van al baño, después van a decir, la contada no deja ir ni al baño. Profe, son 3 horas, o sea, no es por nada, pero son 3 horas. Yo escribí 3 horas, no es que no le miento. Está bien. Lleva tiempo los cálculos por ahí. Sí. Por ahí Ahora voy a tratar de que haya menos cálculos que hagan ustedes y más cálculos de... Lo que me interesa a mí es la interpretación. Ay, sí, porfa, profe. A mí lo que me interesa es la interpretación más que los cálculos. Ya. Estuve a media yo. Pero tampoco me quiero... Claro, profe. Porque de por sí en la interpretación de los ratios uno ya sabe igual cómo tiene que ir, cómo es la fórmula, digamos, porque lo explicás, digamos, sino cómo explicar la tendencia, digamos. En algunos casos calculó mal. Por eso claro. es importante saber, por ahí a lo mejor se han equivocado de línea, que es lo que digo, porque por ahí, como ustedes me dicen algunos, tengo problemas y por ahí si no está con una regla ahí viendo, te podés equivocar y te podés, en vez del numerito de arriba, te ir al de abajo. Poner. Entonces No, claro, es un profe, error yo porque no has decía... visto bien el número. Pero en otros casos, si vos te has equivocado porque has puesto un concepto que no va, ese es un error ya de interpretación. Claro, por ejemplo, porque yo digo de que estaría bueno de que tengamos menos para calcular, porque igual de por sí en la tendencia uno dice, digamos, por ejemplo, en la solvencia no va a decir que aumentó o disminuyó porque aumentó el patrimonio neto, no, digamos. Así es. Voy a hacer que tenga menos cálculos, pero bueno, ya lo voy a ver. Bueno, profe, gracias, yo me despido. Bueno, ¿alguna consulta más? Me dicen y si no, bueno, nos despedimos todos. Ya voy a poner la ficha de la empresa y voy a poner algunas cosas. Bueno, ahora están todos los que desaprobaron, pero ya para que tengan del corto plazo los otros chicos. Bueno, todos. Profesora, buenas noches. Tengo una consulta respecto a este tema. ¿El parcial va a incluir una parte teórica o va a estar igual que las de ecuaciones en visto? Ya voy a ver, todavía no lo sé. No lo preparo yo, lo prepara, bueno, pero es la cátedra. Ya voy a ver. Profe, ¿y la teoría, o sea, si uno la hace mal, eso le resta también? No, suma. Bueno. Si está mal, no. Eso suma. O sea, habían parciales donde tenían algunos errores que para mí son importantes, pero yo veía que la teoría estaba bien y los aprobé. En mi caso, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Yo no tengo problema. Mientras no me escriban a las 3 de la mañana, pueden hacer su consulta, pero por grupo, por favor. ¿Sí? Bueno, profe. Si tienen alguna duda. El lunes no, pero pueden hacerlo días anteriores. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Está buena la consulta. Bueno. Hasta luego, profe. Sí, profe, muy linda, gracias, hasta luego. Gracias.
Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, gracias. Profesora, ¿me puede escuchar? Sí. Profesora, tengo una duda respecto a un parcial que había visto, es corto. Suponemos que decía así que en el largo plazo de préstamos, yo tenía, o sea, en los datos figuraba que la empresa se había endeudado, tomó en este caso obligaciones negociables a largo plazo. En la tendencia indicaba que se había incrementado por esa razón. Y no había otro tipo de información respecto al incremento que tuvo, en este caso, préstamos a corto plazo. ¿Cuál sería la justificación, suponiendo que Las sí es obligaciones significativo? negociables, habría que ver vencimiento de esas y sí, ese debe ser el motivo. Claro, ese sería el motivo de largo plazo, pero el préstamo de corto plazo que también se Por eso, incrementaría y pero no es muchas veces información. se van devengando esas obligaciones negociables. Entonces yo tendría que suponer, porque no existe ningún tipo de información. Si no hay ningún tipo de información, decir de que puede ser por un devengamiento, si es que no tenés datos. Y si no, puede ser de que haya nuevos préstamos. Bueno, profesora, entonces, en Obligaciones. esos casos, si es significativo y la tendencia también, pondría esa sugerencia ahí. Que podría Ok. ser así, que podría ser por las obligaciones negociables o bien porque tiene nuevos préstamos. No cuento con desinformación. Listo. Listo, profesora. Gracias y saludos. Ajá. Nos vemos, profe. Chao.